Continuamos con el estudio en el libro de los Salmos y llegamos hoy al Salmo número 68, un salmo que tiene 35 versículos. Esperamos con la ayuda del Señor terminar hoy o en este tiempo de estudio. Bien, hermanos, sin más preámbulo, el título de este salmo es El Dios del Sinaí y del Santuario. Otro salmo cántico de David, dice el título al músico principal o al director del coro, Salmo de David, cántico. Hermanos, entonces este salmo es un himno con el cual el pueblo de Dios celebra, por decirlo de alguna manera, el constante cuidado y la protección de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y este salmo también nos recuerda, le recuerda al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cómo el Señor los guió a través del desierto hacia a su heredad, la tierra de Canaán, y cómo cada día el Señor los colmó de bendiciones. Desde que salieron de Egipto, llegaron al Sinaí y posteriormente siguieron caminando por 40 años en el desierto, siempre bajo el cuidado y la protección de Dios, a pesar de que el pueblo muchas veces desfalleció, de que quitó sus ojos del Señor a pesar de ver las señales, los prodigios, los milagros que el Señor hizo delante de sus ojos, pero Dios estuvo siempre ahí con ellos, bajo la guía de ese gran líder como fue Moisés. Entonces, es posible que David haya también compuesto este salmo para conmemorar la mudanza del arca al tabernáculo. Ese es un suceso que está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15, donde el arca es trasladada hasta Jerusalén. Entonces se podría decir que el tema general de este Salmo 68 es la morada de Dios en Sión y el cuidado de Dios, del Señor, para su pueblo elegido, los hijos de Israel. No voy a leer todo el Salmo de corrido, puesto que es larguito, entonces vamos leyendo los versículos a medida de que vamos desarrollando el estudio. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos a leer todas nuestras Biblias entonces en el Salmo número 68. Tiene como título al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. David comienza este salmo con el mismo clamor de Moisés registrado en Números capítulo 10, versículo 35, cuando los israelitas que habían permanecido en el desierto del Sinaí por casi un año, eh, emprenden el camino rumbo a la tierra prometida siguiendo el arca del pacto. Y mirando Éxodo capítulo 19, perdón, Números capítulo 10, versículo 35, donde los israelitas salen del Sinaí, dice el versículo 35, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. De manera que entonces vemos que aquí David retoma estas palabras de Moisés
con el propósito de exaltar ese momento en el que el pueblo de Dios salía de allí, del Sinaí, tras el arca que habían construido, donde se encontraba la presencia de Dios para su pueblo, el pueblo de Israel. De esa manera, David recuerda también cuando el arca del pacto fue trasladada por el desierto. Para el pueblo de Israel, el que el arca esté en Sión significa que Dios está entre ellos, que la presencia de Dios está con ellos, que ellos pueden mirar hacia el tabernáculo y se imaginan allí a ese Dios todopoderoso que los guió por 40 años en el desierto y que ahora están disfrutando de la tierra prometida, que esa arca que descansa allí es la misma presencia de Dios para protegerles, para bendecirles, para que los enemigos del pueblo de Dios, como dice el versículo 1, sean esparcidos y huyan de la presencia o a la presencia del pueblo de Dios y sobre todo a la presencia de Dios manifestada en el arca del pacto. Algo interesante es que el pueblo de Israel veía la importancia del arca porque sabían que la presencia de Dios estaba ahí, como lo registra el mismo Salmo 68 en el versículo 17. Dice, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Sale el pueblo de Israel con el arca del pacto del Sinaí hasta el monte Sión, hasta su santuario para descansar allí delante del pueblo de Dios. El Sinaí era muy representativo para los israelitas, de manera que el arca era un Sinaí portátil, por decirlo de alguna manera, donde Dios se hacía presente a su pueblo. Y continúa diciendo el versículo 2, como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios había ganado renombre, había ganado reputación, había ganado respeto, no por lo que el pueblo en sí hacía, sino porque la presencia de Dios iba con ellos. Y todos los pueblos que se encontraban de una u otra manera con el pueblo de Dios se llenaban de temor. De hecho, ya desde antes de que el pueblo de Israel llegara a X o Y territorio, ya había llegado la noticia de que un pueblo venía por el desierto y destruía todo lo que encontraba en su camino. De manera que muchos buscaron la manera de pactar con ellos, de buscar la manera de que cuando el pueblo pasase por allí no les pasase absolutamente nada. Pero era la presencia de Dios la que hacía que los pueblos enemigos de Dios temieran, se derritieran como la cera delante del fuego, se dispersaran como el humo en el aire. Maravilloso el poder de Dios. Y el poder de Dios, hermanos amados, no es diferente al de los tiempos del pueblo de Israel. El poder de Dios es el mismo. El poder de Dios actúa hoy día en la iglesia. Por eso la iglesia es la representación del pueblo de Dios aquí en la tierra. Y nosotros como iglesia debemos manifestar el poder de Dios para que las gentes, los pueblos que no aman al Señor, el pueblo inconverso que no tiene temor de Dios, teman al ver reflejado el poder de Dios a través de la iglesia, pero también no solo el poder de Dios, sino la misericordia y el amor de Dios
para este mundo perdido y pecador, con un Dios que aún tiene sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera llegar delante de él. De manera que el hecho de que estos pueblos enemigos fuesen esparcidos, fuesen eliminados, fuesen disipados como el humo, esto motiva al pueblo de Dios, lo llena de alegría y gozo para cantar a Dios, como sigue en los versículos en adelante, versículos 3 al 6. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ad es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. El pueblo reconoce que Dios ha sido bueno, especialmente con los indefensos, y resalta a los huérfanos, las viudas, desamparados y cautivos. Dios, dice la palabra, no hace acepción de personas. No ama a alguna etnia, a alguna raza en particular, a alguna nación, a algún continente. El amor de Dios es para todo el mundo, por eso el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo entero. De manera que el amor de Dios es para todos. Y el pueblo de Israel se regocija que el amor de Dios, que la misericordia de Dios está con los menos favorecidos, huérfanos, viudas, desamparados y cautivos. Entonces, David era un adorador de tiempo completo y el deseo del corazón de David era que el pueblo también lo fuera, que exaltara el nombre de Dios, que alabara el nombre de Dios. Por eso compuso todos estos cánticos, incluyendo el de hoy, con ese propósito. Los entregaba al músico principal, al director del coro, para que hiciese los respectivos arreglos musicales y el pueblo lo usara para alabar el nombre del Señor. Y este es un salmo de 35 versículos que sistemáticamente va narrando la historia del pueblo de Israel desde que salió del Sinaí hasta llegar a Jerusalén, a la tierra prometida. Es interesante. Entonces, cómo David, eh, a través de este cántico, anima al pueblo para que alabe al Señor. Amados, nuestro corazón debe rendir culto de alabanza y adoración permanente al Señor. Y no solo con nuestros labios al cantar himnos, al cantar coros, bien sea en la iglesia, en los hogares, en cualquier lugar, sino con nuestra vida. Nuestra vida debe ser sinónimo de alabanza y adoración al Señor. Nuestra manera de vivir, donde quiera que estemos, es una manera de alabar a Dios, de agradar a Dios con nuestra vida. Versículos 7 al 10. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto Sela, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Es indudable que estos versículos que hemos leído, del 7 al 10, traen a la memoria de David
los tiempos en que Dios guió a su pueblo por el desierto. Su calzado no envejeció, no faltó el alimento, hubo el maná, las codornices, y Dios siempre estuvo ahí sustentándoles. Sus prendas, sus vestidos no envejecieron. Qué bueno, ¿no? Porque transitar por 40 años y pues no habría calzado que resistiese, ni vestimenta que resistiese, y la cantidad de alimento necesario para alimentar tanta gente, pues solo Dios podría haber esto. Y Dios lo hizo, sustentó a su pueblo y lo vio a través del desierto, desde Sinaí hasta su heredad, es decir, Canaán, ahora la tierra de Israel. Dice, y la tierra tembló, también destilaron los cielos entre la presencia de Dios, ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Como decía hace un momento, hermanos, el monte Sinaí jugó un papel importante en la historia de Israel. Allí Israel tuvo un contacto directo con Dios, escuchó la tronante voz de Dios, experimentó el poder de Dios, vio cómo el monte fue rodeado para que ningún hombre se acercara y fuese a subir allí a la presencia de Dios. Y temieron de tal manera que le suplicaron a Moisés que por favor fuese él el intermediario entre Dios y ellos. De manera que el Sinaí para el pueblo de Israel es muy representativo. Allí Dios se reunió con Moisés, le dio los 10 mandamientos, lo comisionó para guiar a Israel, también fuera de Egipto, en Éxodo capítulo 3. Fue en el monte Sinaí donde la nación de Israel, como dije hace un momento, recibió la ley, Éxodo capítulo 19, y la presencia de Dios hizo que temblara todo el monte. Este monte sagrado servía como recordatorio, por así decirlo, para el pueblo de todas las palabras y de las promesas de Dios, pero también de la ley de Dios. Dios no dejó a su pueblo sin instrucción, no lo dejó para que viviera como quisiese, sino le dio los 10 mandamientos para que tuviesen unas normas, una forma de, una manera de vivir delante de Dios y delante de los hombres. Dios no escatimó nada para su pueblo. Y Dios no solamente dio a Israel un lugar donde vivir, sino que también le hizo fértil. Dice el versículo 9, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, a los hijos de Israel. Exhausta tú, tu heredad exhausta, tú la redimiste, reanimaste, perdón. Versículo 10, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Este pueblo guiado y dirigido por Dios, este pueblo teocrático, en todo momento vio la manifestación de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios y lo sostuvo hasta llegar al lugar que Dios les había preparado, el lugar para el cual el pueblo de Israel no había trabajado. Versículos 11 al 14. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis escuchado entre los tiestos, seréis como las alas de paloma cubiertas de plata, sus plumas como con amarillez de oro.
cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. En estos versículos David habla de la victoria sobre los reyes gentiles, de cómo a través de que el pueblo avanzaba, conquistaba tierras y sus enemigos eran destruidos, y cómo el pueblo eh, llevaba todo el botín para compartirlo con los que no peleaban. Cuando el Omnipotente esparce los reyes de las naciones enemigas, el pueblo puede transitar seguro. Y aún los que no iban a las batallas, que no peleaban, que no iban al frente, que se quedaban en el campamento, participaban de los despojos que los hombres habían traído al campamento. De manera que todo el pueblo participaba de las bendiciones de Dios. El versículo 13 dice que la paloma, bien que fuises echado de entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. La paloma es un símbolo del Israel amado por Dios. Israel es tan protegido y bendecido que tomó la plata y el oro de sus enemigos, que eran despojados al pasar por sus ciudades, por sus lugares. Eran pueblos que, como dije al comienzo, se llenaban de temor y quizá con la sola presencia del pueblo de Dios ya se sentían derrotados. Y muchos experimentaron esos momentos difíciles, los enemigos del pueblo de Dios. Versículos 15 al 18. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Dios. Los versículos 15 y 16 hablan acerca del monte de la morada de Dios, el destino del arca del pacto en el santuario del monte de Sión, el monte de Dios. Basán, que es nombrado aquí, estaba ubicado al noreste de Israel. Era un lugar de montes majestuosos, altos, incluyendo el monte Hermón, el más alto y sorprendente de esa región. Sin embargo, la elección que hizo Dios para ubicar el lugar de su morada, el monte Sión, y quienes han tenido oportunidad de ir a Israel y ver este monte, dicen que pues no es un monte pues tan elevado ni que sobresalga en todo eh, Jerusalén, pero fue el monte que Dios escogió para su morada y para que su pueblo fuese allí a adorar su nombre, a exaltar su nombre. Eso me hace pensar en lo que dice Romanos, en que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes, porque no hay hombres poderosos
de Dios, ni hay hombres fuertes, ni hay hombres super hombres, sino somos hombres comunes y corrientes que seguimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es capaz de todo. Ese Dios que venció a todos los enemigos de su pueblo. Versículo 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. David en este salmo celebra las etapas finales de un viaje que comenzó en el monte Sinaí con la construcción del arca y que termina, digamos que triunfal y adecuadamente en el monte de Sión, el lugar, el sitio del santuario, el lugar escogido para la morada de Dios en su pueblo, de tal manera que el pueblo tuviese allí la presencia de Dios. Es posible que también David en estos versículos describa el traslado del arca del pacto de la casa de Obed-edom al tabernáculo en Jerusalén. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, los versículos 12 al 15, cuando salió el arca de allí, de la casa de Obed-edom, y todo el pueblo regocijado, mujeres y hombres danzando, tocando instrumentos, y David danzaba hasta que entró a Jerusalén para depositar allí el arca del pacto. Interesante entonces cómo estos versículos hacen un recuento de todos esos acontecimientos tan especiales del pueblo de Dios, del arca, del pacto que es como el centro de lo que David quiere hablarnos a través de este salmo. Y el versículo 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Pablo cita este versículo en Efesios capítulo 8 para describir cómo el Señor Jesucristo, quien fue exaltado, que subió para estar a la diestra del Padre, bajó antes, se encarnó y estuvo en este mundo, mostrando el amor y la misericordia de Dios. Y este Señor que subió, que ascendió glorioso, victorioso, dice que el apóstol Pablo que distribuye o da dones a su pueblo para servir al cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Notamos una pequeña diferencia aquí, como Pablo cita el versículo que está también en este salmo que estamos estudiando, el versículo 18. Salmo, Efesios capítulo 4, versículo 8. 4:8. Dice el apóstol Pablo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, hablando del Señor Jesucristo, y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí el salmista dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Pablo dice que dio dones a los hombres y el salmista David dice que tomó.
pues realmente la diferencia no es trascendental, significa lo mismo y está hablando de la obra del Señor estando ya en su gloria, de cómo da a su iglesia dones para que su iglesia funcione como un cuerpo en todas los ministerios que hay en la iglesia. De manera que entonces es muy importante cómo el apóstol Pablo toma este versículo y lo lleva a su carta para resaltar esto que David dijo en su momento. Versículos 19 al 23. Vamos avanzando porque el tiempo nos gana. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es liberar de la muerte, es librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Estos versículos que acabamos de leer, del 19 al 23, se puede ver la protección de Dios a su pueblo de sus enemigos. Cómo los protegió, cómo los guardó. Y dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. La salvación aquí descrita es protección de los enemigos, no es la salvación del alma, como guía la iglesia, quienes creemos en el Señor, sino esa salvación era el cuidado y la protección del pueblo de Dios de los enemigos, lo que implica aquí victorias militares, la salvación de sus enemigos en las victorias militares, lo cual nos hace pensar, hermanos, en nuestra lucha espiritual descrita en Efesios capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es una lucha cuerpo a cuerpo, como la tenía el pueblo de Israel, sino nuestra lucha es espiritual, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también quizá a veces con personas que el enemigo pone para afrontarnos y para tentarnos y hacernos quizá salirnos a veces de las casillas, porque eso quiere el enemigo. Entonces, el Señor también nos guarda y nos salva de esa guerra espiritual, de esa lucha espiritual que tenemos, tomando obviamente toda la armadura de Dios, apropiándonos de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme, como dice el apóstol Pablo. Continuamos, hermanos, entonces, los versículos 24 al 27. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas, con panderos. Bendecid a Dios las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Estos versículos también describen la procesión de los israelitas junto con los cantores, seguidos por las doncellas con panderos, con los músicos detrás,
ejecutando los instrumentos que habían disponibles, y mientras entran en el santuario a adorar en esa procesión, hay gente muy importante, como los menciona aquí, hay príncipes de varias tribus, dice de Benjamín, Judá, Zabulón y Neftalí, que probablemente representaban todo Israel. Interesante que resalta aquí a estos príncipes de las tribus de Israel. Y el versículo 27 es interesante porque podemos notar que la mención de estas tribus indica que este salmo es anterior a la división de los reinos, cuando Benjamín y Judá se convirtieron en el reino del sur, ¿sí? Si no estoy mal, y Zabulón y Neftalí en la parte del reino del norte. Entonces es muy probable que este salmo antecedió a ese acontecimiento de la división del pueblo de Israel en los dos reinos. Versículos 28 al 31. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de otros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Es interesante notar cómo los gentiles reconocerán y se acercarán al Dios verdadero. Dice, venid príncipes de Egipto, de Etiopía, a extender sus manos hacia Dios. El salmista pide que Dios muestre su fuerza, su poder como rey de todas las naciones, no solamente ahora el rey de Israel, y que la derrota y el sometimiento de los enemigos gentiles sea una realidad, sea un hecho, para que su pueblo vea el poder de Dios. Y el versículo 31 es interesante, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Toda rodilla se doblará delante de Dios. Ese tiempo llegará en que nadie soportará la presencia de Dios. Todos los pueblos y todas las naciones se postrarán delante del Dios Todopoderoso y Eterno. Versículos 32 al 35. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuí poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Luego de los recordatorios del salmista, de todo el acontecer, de toda la procesión con el arca del pacto hasta el monte de Sión, el llamado es a los reinos de la tierra a cantar al Señor, a alabar al Señor, quien es digno de toda alabanza y de toda adoración, a reconocer el poder de Dios y que sobre Israel está su magnificencia. Desafortunadamente, muchas naciones
del mundo ven a Israel como algo insignificante, por ser un país pequeño, pero olvidan de que Dios está con su pueblo, que es el pueblo de Dios, y que cualquiera que quiera hacerle daño a Israel tiene que enfrentarse al poder de Dios. Entonces, la magnificencia y el poder de Dios está en su pueblo. Y esto quiere decir que deben reconocer el rol de Israel como pueblo de Dios, donde Dios puso su santuario, donde Dios está para ser alabado, para ser reverenciado, para ser exaltado. Es de imaginar que cuando los israelitas entonan este canto de David, deben estallar de gratitud por el increíble privilegio de ser el medio por el cual Dios bendice a todas las naciones. Es una promesa dada a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y quizá este es uno de los cánticos de David, que a pesar de ser extenso, para el pueblo de Israel es de gran júbilo porque les trae remembranza de todos esos acontecimientos tan importantes cuando salieron del Sinaí a la tierra prometida y pasar por tantas situaciones, pasar por tantas circunstancias, un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir, duro de corazón, pero que Dios estaba ahí, un pueblo en el que en algún momento eh, vino la voz de Dios a través de Moisés y le dijo, no, no quiero, vaya usted, yo no sigo con el pueblo. Pero Moisés intercedía y Dios, en su misericordia, continuó con su pueblo hasta llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, para descansar y gozar de todas las bendiciones que Dios les tenía preparadas allí. De manera que el pueblo de Israel estaba muy agradecido y es invitado por David a que reconozcan a ese Dios todopoderoso y soberano, el Dios de Israel, el que da fuerza y vigor a su pueblo, y le alaben, le exalten. Hermanos, cuando consideramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos sentir una sensación abrumadora de alabar y adorar al Señor. Pudiéramos decir que, como dice algún cántico que he escuchado, nos faltarían palabras para expresar la gratitud de nuestro corazón. Quizás no fluye las palabras necesarias. Por eso es necesario que no solo alabemos al Señor con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos ponga, ahí debemos adorarle. Alrededor nuestro hay innumerables señales de su maravilloso poder. Aún en nuestras propias vidas es manifestado el poder de Dios en las diferentes situaciones. El poder ilimitado y la majestad inexplicable de Dios nos deja sin aliento, hermanos. De manera que debemos acudir a su presencia cada día para alabarle, para adorarle, para exaltarle, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quizá pudiésemos decir cuán afortunados somos porque podemos contar con el cuidado y la protección de Dios como lo hizo con su pueblo a través de su peregrinaje por el desierto hasta llevarle allí a la tierra prometida. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por este salmo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esto nos hace pensar en que
Tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios que tienes especial cuidado de tu pueblo, de tus hijos. Que tú eres un Dios misericordioso. Que tú eres un Dios que todo lo puede. Cuando vemos el transitar de tu pueblo, los hijos de Israel, a través del desierto, ese desierto abrumador que devoraba a sus víctimas, el pueblo anduvo 40 años experimentando tus cuidados, de tal manera que no les faltó el sustento, que no les faltó el abrigo, que su calzado no se gastó, sus vestidos no se envejecieron, que de noche estabas tú ahí en la columna de fuego y en el día en la nube para guiarles, para protegerles, para darles sombra, para darles abrigo. Y qué maravilloso es saber, Padre, que es el mismo Dios nuestro. Gracias, gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Gracias porque podemos contar contigo. Y gracias porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Padre, danos un corazón agradecido, un corazón que te alabe, un corazón que te adore y darnos cada día la oportunidad, Señor, de vivir para ti. Te damos gracias por cada uno en esta noche en la reunión, por cada hogar, por cada familia, por cada persona que ha escuchado el mensaje de tu palabra. Oramos para que también ponga su confianza en ese Dios maravilloso, en ese Dios todopoderoso, quien envió a su Hijo a este mundo a dar su vida por cada uno de quienes estábamos perdidos. Señor, gracias. Encomendamos a ti esta noche, danos un buen descanso. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén.